Florencia pregunta, ¿van a invadir Venezuela? Bueno, esta pregunta tan sencilla en realidad resume la inquietud de una crisis política no solo en Venezuela, sino continental. Pocas veces en la historia se han involucrado tantos sectores en la crisis política de un país. En primer lugar, quiero señalar que Venezuela atraviesa, digamos, de nuevo una crisis absolutamente extraordinaria en términos económicos, como lo demuestra la hiperinflación, como lo demuestra la caída sin precedentes en la historia del Producto Bruto Interno, y como lo demuestra también la salida de millones de personas del país, inclusive por tierra, no solo, digamos, algunas personas acomodadas, digamos, por avión. Esto demuestra el fracaso del nacionalismo latinoamericano, en este caso del chavismo, en poder estructurar un régimen social y un régimen económico relativamente sólido y relativamente seguro para hacer frente a los embates de una crisis capitalista general. Venezuela sigue siendo un país monoproductor de petróleo y el chavismo acentuó esa característica creyendo que los altos precios del petróleo, $120 el barril, iban a durar por el resto de la vida de cada uno. Entonces ha habido una bancarrota junto con la caída del precio del petróleo, una elevada corrupción y la ausencia de alternativas. Pero también, y esto quiero añadirlo, hay una política de bloqueo y de sanciones contra Venezuela que es absolutamente enorme. Me llamó la atención recientemente que en una entrevista un economista que se llama Jeffrey Sachs, por una radio norteamericana, este hombre señalara todos los perjuicios que ha causado el bloqueo de Estados Unidos a Venezuela, las sanciones económicas, etcétera, que él interpreta que es el factor más importante de toda la crisis que se vive. Y Jeffrey Sachs no es un socialista. Este es el que hizo el Plan Cavallo en Bolivia. Jeffrey Sachs es el que mandaron para la restauración capitalista en Europa del Este. Este es un tipo reaccionario de aquellos que con las cifras en la mano revela la envergadura de esta crisis. En este marco, el imperialismo quiere retomar el control del país. En esto consiste toda la crisis. Si apelara a una invasión, correría el riesgo de incendiar América Latina y no solo perder el control, o digamos, nunca alcanzar el control de Venezuela, sino perder el control en el resto del mundo. Por eso países de la Unión Europea y numerosos países latinoamericanos le dicen a Trump para la mano. No solo estos le dicen para la mano. En Estados Unidos, la mayor parte de la burguesía también le dice, porque esta burguesía entiende que la operación invadir Venezuela es una operación de los gusanos anticastristas y antichavistas que viven en la Florida, que viven en Miami. ¿No es cierto? Es un lobby. Y entonces no vaya a ser que los intereses particulares de estos lobbies terminen siendo contraproducentes contra el interés general del imperialismo. Entonces en este momento hay una activa negociación para imponer una salida a Venezuela en función del interés del imperialismo con Rusia, con China, en América Latina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿A dónde va a ir esta negociación? Es muy difícil hacerlo, porque si Maduro es sustituido por un gobierno militar, ese gobierno militar va a ser el gobierno de los militares que estuvieron hasta ahora, en parte con Chávez y finalmente con Maduro, y tan responsables de Maduro de la situación y tan poco confiables para el imperialismo sobre una salida política. Yo le escuché decir a un analista argentino, Rosendo Fraga, y me lo tomo en serio, de que se está creando o que se está discutiendo la creación de una fuerza de paz militar de las Naciones Unidas para garantizar una salida pacífica, entre comillas, en Venezuela. Esta fuerza de paz, entre comillas, fue la que mandaron a Haití, Kirchner, Lula y todos los chavistas que conocemos, con excepción, debo decirlo, de Hugo Chávez
y con la excepción de Raúl Castro, todos los demás países latinoamericanos han mandado una fuerza llamada de paz a Haití para reprimir al pueblo haitiano, grandes violaciones de niños, de mujeres, saqueos, hambre, que ahora está estallando por los aires como consecuencia de la rebelión en Haití. Entonces acá tenemos una crisis mayúscula que el imperialismo no le encuentra una salida porque está preñado de enormes contradicciones internacionales. Hay una guerra económica con China. ¿Cómo van a llegar a un acuerdo con China sobre Venezuela en el momento en que Trump le aumenta los aranceles a China? Hay una gran división del campo imperialista. Entonces el tema esencial es qué están haciendo las llamadas fuerzas populares en América Latina y en el mundo frente a esta situación. Es decir, cómo es que no comprenden que estamos ante una gigantesca catástrofe política internacional, a la que se suman otros ejemplos como las rebeliones en Argelia, rebeliones en Sudán, rebeliones en Haití, y dar una respuesta de la clase obrera internacional en este sentido, contra el imperialismo, pero al mismo tiempo una salida a las masas venezolanas, que se están muriendo literalmente de hambre bajo el régimen de Maduro. Una movilización para derrotar, quebrar, hacer cesar el bloqueo y las sanciones a Cuba y a Venezuela. Tenemos decenas de años luchando contra el bloqueo a Cuba. Ahora viene el bloqueo a Venezuela y un reforzamiento del bloqueo a Cuba. Hay toda una campaña política que desarrollar, no solo para impedir lo que sería una invasión militar, sino para provocar una derrota política a todos los regímenes que quieren una salida derechista en Venezuela. Una última palabra que tiene que ver con esto. Las elecciones en Argentina se encuentran muy vinculadas a esto, porque para quienes quieren una salida derechista en Venezuela, para quienes del grupo de gusanos de Miami y de la Florida abogan por una intervención militar, una derrota de Macri por medio de la lucha popular, la expulsión de Macri del gobierno, la convocatoria de una asamblea constituyente, sería al mismo tiempo un golpe a sus planes en Venezuela. Hay una conexión profunda, como pocas veces, en esta lucha internacional. En el año 1961, el imperialismo trató de invadir Cuba, la famosa batalla de Playa Girón, y fue derrotado. Y esa derrota dio un gran impulso a las luchas populares en América Latina. Con la bandera de esa lucha, la izquierda, o un sector de la izquierda de aquel momento, ganó las elecciones, por ejemplo, acá en la capital federal. Entonces, como ustedes ven, el tema de Venezuela no es solo Venezuela, es un tema internacional que requiere de la clase obrera y de la izquierda revolucionaria el planteo internacional que, en mi opinión, es este que acabo de desenvolver.